Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Vamos para allá. Never sat in this one before. As Alpha 323 continues its journey towards becoming Star... Never sat in this one before. As Alpha 323 continues its journey towards becoming Star Citizen's biggest life in the verse as we know it patch yet, we know lots of folks have patiently waited to see one thing above all others, the Misk Raptor. Está troleando, dice que de camino hacia lo que es el parche de la 323, uno de los mayores cambios en la vida del Star Citizen, sé que hay algunos que están deseando ver algunas cosas más que otras. La Misk Raptor. What? The Mobiglass and Star Map app. The Mobiglass and newly christened Map app. Del Star Map, básicamente. El Star Map, efectivamente. Arrival complete. Welcome. Llegada completada. Uf, qué diferencia. A ver, chavales. Estaros atentos porque lo vais a disfrutar. Es una animalada, ¿eh? Is getting a massive visual overhaul for 323. The version everyone's been living with for years is it kind of does the job, but you can see it's dated now. So the entire Mobiglass is overhauled from what it was before. Es una animalada. Aquí tenéis el Mobiglass nuevo, chavales. Dicen que el anterior estaba anticuado. Y esto es lo que tenemos ahora mismo en Evocati. Tal cual. Es una bestialidad, es una preciosidad. Fijaros toda la información que da. El tema de la capacidad pulmonar, el tema de la presión atmosférica, la temperatura exterior, la radiación, la gravedad en la que estamos. Veis que pone aquí 0.35 Gs, que estamos en la luna de Deimar. La zona de la reputación en la que estás, si estás bien de Crimestad. Las notificaciones, aquí podemos abrir, podemos hacer un montón de cosas. El estado de salud de nuestro personaje, el combustible del traje, la temperatura del cuerpo. O sea, es una locura, ¿vale? It's using a new technology that we've built called cards, and we use cards for other UIs throughout the game. For the Mobiglass, it was a big task to convert because it has a lot of apps in it as well. So we need to convert all of those apps over to the new tech in order for the entire thing to be able to release. Claro, teníamos que convertir todo lo que era lo que teníamos antes a la nueva tecnología que se llama Cards, creo que lo llama Cards, y para poder tener la característica en el juego, ¿no? So in 3.23 we've got a really big improvement to the user experience. So everything's designed to look nicer and feel nicer. Ready to upgrade. Vale, tenemos una gran mejora para lo que es la experiencia de usuario. Todo está diseñado para ser mejor y sentirse mejor. Sadly, we haven't really had all the time we needed to get... No hemos tenido todo el tiempo que queríamos para hacer todo. Esto todavía no está, ¿vale? Lo que es el Vehicle Load Manager. all the apps there, so you are going to recognize the VMA and the Comms app just as they have always been. But with that package, you're getting all the other apps with a visual update and also functionality updates for some of them. Vale, esto es... You're getting all the other apps with a visual update and also functionality updates for some of them. You've got a completely updated home screen, so you can do things like view your ship, you can see your health, notifications. It's kind of the information you really need to see now. So we're also getting a fully new health app where you can see all the things that's currently affecting your health and all the stats that you would normally see on your HUD. Over time, we've added all these cool new things that can affect the player. So we're going to have things like radiation. We've got existing stuff like you can break bones. If you heal yourself, you can potentially overdose. Fijaros lo que está cambiando la movida. Te puedes romper brazos. O sea, tienen preparado esto para el futuro. Para fracturas, que todavía no tenemos fracturas en el juego, en teoría. Para sobredosis, para radiación. O sea, esta pestaña que antes no estaba,
Y antes solo sabían el HUD en chiquitito, pues ahora tiene otro tipo de rollo, ¿no? Como veis. You can have drug effects. All this cool stuff is happening, but it wasn't obvious to the player just walking around what was going on under the hood. So we added this new app where you can track all that stuff. So the health app is going to be the place to go when, for some reason, you're feeling ill and you just need that extra little bit of information of what do I need to do to take care of myself to get out of this situation. Claro, dice la aplicación de salud, pues será el lugar al donde tengas que ir cuando te encuentres enfermo o que las cosas no están yendo bien para saber qué es lo que tienes que hacer para poder salir de esa situación. So the contract manager has been in the game for a long time, and it's just grown kind of obvious that it's not doing all the things you need it to. All the functions. Una de las cosas que han hecho bien del Contract Manager, porque dice que lleva mucho tiempo y que no hace todas las cosas que necesitas hacer, ¿no? Pero una de las cosas que han hecho muy bien, que pasaba bastante, sobre todo para jugadores nuevos, veis aquí esta casilla, lo que os decía, la casilla de verificado. Pues tienes que activar, o sea, si esto está activado así por defecto, estas misiones son verificadas, por lo tanto estas misiones no te van a dar crimen. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si nosotros quitamos la casilla de verificado, empezarán a aparecer las misiones de personal que aparecen ahora. Entonces, un jugador nuevo no le va a dar ahí. ¿Entendéis? Pero un jugador experimentado ya sí va a decir, oye, ¿esto para qué es? Entonces ahí ya sí que sabes que si quieres meter el dedito, pues es porque has querido hacerlo, ¿no? Functionality is essentially the same internally, but it needed a visual polish and also the user experience needed bringing up to date. So there's some new features like you can toggle between illegal missions, you can see what the rewards are going to be ahead of time. So no more randomly getting attacked by... Claro, aquí dice que son misiones ilegales, pero realmente no es cierto, que se mira la barba, qué guapa. No es cierto que sean misiones ilegales. Son misiones que no son verificadas, como pone ahí. Yo creo que aquí se ha confundido. Porque hay misiones que directamente pues no tienen el apoyo de la UE, por lo que sea, pero no necesariamente tienen por qué darte crimen. The police, hopefully. It's probably your fault, anyway. Some big improvements coming to the Mobiglass. That's coming in 3.23, but one thing we didn't talk about yet was the star map. We've had the original star map in Star Citizen for a long time, so it was overdue for an update. Don't get me wrong. Vale. Aquí tenéis el nuevo Star Map, ¿de acuerdo? El nuevo Star Map está bastante cambiado, como podéis comprobar. Y aquí es lo que decía, ¿no? Aquí puedes buscar las localizaciones. Esto es una locura. A ver si nos enseñan cositas. Like the old Skylink app, it did what it should, but I think it has grown a bit obsolete. No, death to the old star map! That's harsh. The original one just showed the stars and planets and so on, but we wanted to expand on that. So opening up the star map for the first time in 3.23, you're gonna realize aquí tenéis la movida que decía que abriendo that the star map is not just the star map anymore. It's the everything map. It's now called map. Claro, os vais a dar cuenta de que el Star Map ya no es solo el Star Map, sino que es el Everything Map, ¿no? Y fijaros aquí, esto es lo que os digo. Aquí, dándole a la R, set route, puedes marcar una ubicación en el minimapa también, en el mapa normal de cuando estás en una estación. Y fijaros cómo aparece marcado, ¿veis? Que aparece Platinum Bay y tal. Tú quieres ir ahí. Entonces, esta cruceta de aquí, que es lo que os explicaba, esta cruceta de aquí, que está en el medio, se mueve con WASD para tú poder generar la marca, porque la generas donde está. Y aparte, con control y espacio, ¿vale? Te mueves arriba y abajo en 3 dimensiones en el espacio, ¿vale? It's not just the star map anymore. It's the everything map. It's now called Maps app rather than Star Map. And why did we change it? Because we now have the interior map, so this shows like your local area, as well as sort of zooming out and showing the star map. So what is the interior map? It's a bird's eye view of the current environment. It's a really cool 3D map, so instead of just having a top-down view, this is showing you the actual level. And it's presented as a fully schematic 3D view in which you can find every relevant point of interest. Ahí lo veis, es una pasada. Es una pasada. Estáis viendo que es el mapa interior, ¿no? Pues el mapa interior es una representación en 3D del entorno que nos rodea. Que conste que no solo lo vais a ver aquí, a ver si muestran más cosas, sino que cuando estás al lado de una nave también se genera este mapa. Such as a shop,
transit station, hospital, and the like. You can get them for ships, for landing zones in 323. In future, we'll expand on that and add it to more areas. And if you're not familiar with the location you just arrived to, or you're a new player and you're not familiar with any of them, actually having the spatial awareness of where the things that are relevant to you are is going to provide a giant step up in terms of the experience of the game in general. Claro, si eres un... O sea, esto lo van a expandir a más cosas, están haciendo, pues eso, estarán en las zonas de estrategia importantes, naves y tal, y lo van expandiendo poco a poco más cosas. Y que luego pues está el tema de que si eres un jugador sin experiencia o no conoces el lugar, ¿vale? Pues esto es una gran ayuda. Obviamente es un cambio muy grande con respecto a lo que tenemos ahora. It's fully 3D, you can move around, navigate between floors, zoom in and out, and so on, as you'd expect. You will see the local area where you're walking around, something you've never been able to do before. Essentially, you'll be able to navigate between all the different... Mira, veis arriba a la izquierda el minimapa, ¿no? Lo que os digo de cómo se muestra, esto es una pasada. Entonces, socialmente dice que serás capaz de navegar por los lugares y ver las estaciones de una manera que nunca lo hemos visto antes, ¿no? Rooms and different important areas of the game. It also offers a way to overlay your own data onto it that is specific to you. So, for example, the location of your mission objective. Custom markers. Las marcas personalizadas, ¿vale? Esto es lo que os decía. Fijaros qué locura. Con las coordenadas X, Y y Z. Bueno, en realidad, eso no sé si es X, Y y Z, yo creo que es Z, X, Y, ¿eh? You can also use it to plot a route to another location on the map. Drop a marker and navigate to it, so we'll see a line on the map that shows you where you can actually go and where the easiest way to get there. So on that map, you'll be able to just click any room you want to go to. You can go between the different zones of the area, and you can place a little marker and route all the way there. So navigating is one of the primary use cases we want to make as robust as we can for 323. And so part of that involves providing a variety of fallback cases in order to help you best understand how to get somewhere. So for instance, if we ask the AI system and it can't return you a path via its nav links and nav meshes, we can ask the transit system. And if the transit system says there's a connection between the two zones, then that would help you route. So, claro, están diciendo de que quieren hacer el sistema de ruta lo más robusto posible. Creen que es algo bastante importante. Y en el caso de que, por ejemplo, si no podemos llegar a un sitio, preguntaremos al sistema de transportes si nos puede ayudar en la ruta. Están hablando a nivel interno de lo que es la programación que tienen hecha. Y entonces el sistema de transportes te guiará para ir a una zona de interés que hayas tú marcado. At the time of recording, we're having issues loading all the different OCs that's in a big landing zone, for example. So we're looking into these solutions to make sure that you can track from one part to a fully different part of the area. So Star Map. Star Map is vastly improved. The main thing we wanted to change was make it a nice user experience. So everything in there has been overhauled. When you open your map, you'll first of all be confronted with your local area. Esto es una reclaimer, chicos. Fijaros cómo se ve. Qué pasada, ¿eh? Están hablando del Star Map. Dice que lo primero que verás es que estarás fijado en tu área local. So you'll see what room you're in and what's close to you. But you can also zoom out and you will see the universe open up in front of you as you zoom out. Claro, puedes hacer zoom out y ver el universo que está enfrente de ti, ¿no? From here we can see the entire verse. We can see all the planets. Space stations, Lagrange points, all of that good stuff. You can then click on any of those markers and you will be automatically panned and zoomed into them so you can see a little bit more detail about. Claro, dice que podemos ver estaciones, puntos de Lagrange, todo, ¿no? Y que simplemente pues haciendo clic en una de las localizaciones podremos ver detalles. Aquí está haciendo clic en Greenhex, por ejemplo, ¿no? Y vemos ahí lo que os decía de que, bueno, si bien hay iconos que no están todavía como metidos y tal, ¿sabéis? Veis que pues esto es mucho más fácil de identificar, de saber qué es lo que hay en la estación, ¿no? Con respecto a antes.
about them. If you've zoomed in on a planet, for example, you can zoom in a little bit more and you can start to see the surface locations. So you can see towns, outposts. Esto es un problema que tienen, que, bueno, os lo menciono yo porque no creo que lo vayan a mencionar, a ver si lo dicen. Debido al brillo y al texto, el texto esto todavía no está definido, tienen que tener algún tipo de sombra y tal, porque veis que no se ve. ¿Vale? Pero no pasa nada porque cuando hacemos clic encima del planeta, ¿vale? No hay que preocuparse. En el momento que le damos nosotros a Search Locations, vamos a ver el listado de las cosas que tenemos más cerca, o sea que vamos a ver todos los outposts del planeta sin problema. Una cosa que también hay que mencionar, que es una animalada del Star Map, veis que aquí hay una franja claramente que separa lo que es la zona oscura de la zona de día. Pues esto es en tiempo real, ¿vale? Esto es bastante gordo. Mola bastante el hecho de que te muestre el día y la noche. See towns, outposts. You get all the information you need about them. We're adding this new system where you can see all the amenities that are available at that location. So for outposts, landing zones, and stations, there will be a section here for amenities, which will show you things like whether you can buy weapons here, whether you can buy ships here, whether there's a food court, whether there's a hospital or a clinic. All of these sorts of things you'll be able to see on those box outs, so you'll know which is the most appropriate location to go to. Claro, están comentando el hecho de que cuando hagamos clic en una estación vamos a ver lo que nos ofrece, ¿no? Los servicios que nos ofrece, que está ahí arriba en el recuadro a la izquierda. Como veis, aparte de... una vez hacemos clic en una localización, porque estamos aquí Search Locations, hacemos clic y ya nos aparecería... Si hacemos clic en Cruel 1 Ambition Dream Station, nos aparecería este recuadro. Inmediatamente debajo nos aparecería la posibilidad de darle clic a esto, o simplemente, pues dándole a la R, podríamos ya hacer el Set Route directamente, ¿no? Y otra cosa importante que os estaba diciendo, aquí aparecen las diferentes... rutas que tenemos que hacer, las diferentes escalas que tenemos que tomar para llegar a los puntos de salto y además, no solo eso, si pone también el tiempo que tardamos en hacerlo, ¿vale? Nos va a poner el tiempo que tardamos en hacerlo. Supongo que esto variará dependiendo del motor de salto que utilicemos, pero sí, aquí pone 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, pero sí, aquí pone el tiempo de salto que podríamos tardar en hacer todo, ¿no? Location to go to. We showed in Citizen-Con, obviously, that these display much better now, so you'll see them rotate with the map, and if they've gone behind the planet, they fade out, and if they're in front of your view, they're brighter, so you can see them more easily. So at the moment, if you zoom in, it will eventually get too big and you'll go through, but... A ver, un momento que he dicho algo importante. Much better now, so you'll see them rotate with the map, and if they've gone behind the planet, they fade out, and if they're in front of your view, they're brighter, so you can see them more easily. So at the Claro, si están detrás de lo que es el planeta se esconderán y si están delante estarán más brillantes y los verás más fácil a la hora de ir girando el planeta, ¿no? Para ver las cosas. Moment, if you zoom in, it will eventually get too big and you'll go through, but I am currently working on it so that it will zoom in to the surface and you'll never actually sort of clip through the planet. Generally, claro, dice que ahora mismo lo que estoy trabajando es que realmente podamos hacer zoom al planeta y podamos ver un clip, una escena de lo que es exactamente lo que es la ubicación en el planeta en 3D, ¿no? We've tried to make it feel like a much more pleasant user experience, so there's things like items don't disappear off the back of the map anymore, everything's easy to read. So, as always, the star map is what you're going to want to use to route your way through the verse. You can still set routes as you could in the previous version, but there is a little bit more feedback if there's a problem and you can't set a route, whether you don't have enough fuel or whether it's obstructed. It's going to be so easy, it's going to be so intuitive for... Hay mucha más información acerca de si nos va a faltar combustible o si nos va a faltar o si tenemos alguna obstrucción a la hora de seleccionar la ruta. Dice que bueno, pues es lo que vamos a utilizar en definitiva, ¿no? para viajar por las estrellas. También comenta el hecho de que irán mejorando pues lo que es que quieren mejorar lo que es la forma de leer el mapa. You click the thing, and there you get the button to say set route. It doesn't always just have the ability to set a route, because you can't always set a route. We will let you know when you can set a route. No siempre está la posibilidad de poder seleccionar una ruta y os diremos cuándo no se puede seleccionar una ruta. There are a few things that are new for this new star map that have not been seen. Es que fijaros lo rápido que es esto, tío. O sea, yo desde que os lo digo,
desde que This new está en el Starman nuevo, en el Evo, o sea, no he vuelto prácticamente a buscar las cosas a mano. Estoy escribiendo, fijaros en esto. Es que es súper rápido. There are a few things that are new for this Le das a la R, listo. new star map that have not been seen in the old star map. The primary one there would be search. So we now have a list of all locations. So there'll be a little drop down in your top left corner. If you open that up, you can see the full list of locations ordered by what is closest to you. And then you can also type any location and it will appear. So you could type, for example, L1 and all of the Es que es una pasada. O sea, tú puedes escribir L1 y te aparecerán todas las localizaciones de Lagrange 1. Puedes, si no le das a nada, si le das simplemente clic, te marca todas las cercanas. Por orden de cercanía te las va ordenando. Es una pasada. Lagrange point ones would appear. So this allows you a lot more flexibility to finding what you're looking for when it's not as sort of, immediately right there when you're at the current view. So you can go all the way across the solar system to look at something completely different. Claro, dice que el andar por el sistema pues va a ser totalmente diferente. Y esto que... Una de las cosas que vamos a notar de esta historia es el tema de cuando haya Jamtown, cuando haya movidas, o sea, esto va a ser un rollo totalmente diferente, chicos, porque vamos a poder marcar una zona del mapa. ¿Entendéis lo que significa eso? O sea, si marcamos una zona del mapa para reunirnos o para lo que sea, o sea, o por ejemplo que avistamos un balista o avistamos un antiaéreo. Lo marcamos en el mapa y le decimos a la peña, oye, coordenada tal, no sé qué, no sé cuánto. Cuidado, ¿eh? O le decimos a un bombardero, bombardéame esta zona. O de repente, pues, estamos haciendo, yo qué sé, Jamtown, y en vez de hacer Jamtown con naves grandes, vamos con mules y vamos acumulando las cajas en una coordenada concreta. Y seleccionamos un punto de recogida para la peña. O sea... Tiene muchísimo. Estoy poniendo este ejemplo para que se entienda el potencial de logística que... No, de momento no puedes compartirlo, Reggae. Pero es que no sé qué pasa al estar en party todavía. Pero de todas maneras es fácil. Replicar la ubicación de un compañero. O sea, en cuanto empezamos a dominar el tema es fácil. O sea, no es difícil porque te mueves, lo que digo, son X, Y, Z las coordenadas y te mueves como WASD. O sea, no es difícil encontrar la coordenada exacta, ¿vale? Tú pasas los números directamente por chat, por el Discord, y dices, oye, mira, estoy en tal sitio, tal sitio. Star Citizen is a massive systemic game. We've got all this cool stuff going on. We've got multiple players doing things at different times. So we wanted to improve the overall interface from the player to that game world. So a big part of that is the new Mobiglass. Finally, we've gone to this effort to refactor and do the whole Mobiglass hub from scratch. New maps, new applications, everything is using new tech, and we have a much more flexible and robust system for the Mobiglass under the hood. When you're playing Star Citizen, finalmente lo hemos conseguido y tenemos un sistema más robusto para el Star Citizen y tal. Fijaros en esto. ¿Dónde está? Copión Horns. Recolecta cuernos de copiones. 100.000. ¿Lo veis? Y también recolecta perlas de Marok. Estas son las misiones que hay y luego Exterminate Maroks y Exterminate Copiones. También. Son las misiones que hay de cazar bichos. Robust system for the Mobiglass under the hood. when you're playing Star Citizen, it should be a smooth experience. You shouldn't be stuck trying to find whatever it is you need to find at the moment. We're helping you do that with the new apps, making it easier for you to find your missions or to even just find a place in the verse. Now that we have that framework in place, then it's kind of the sky's the limit in terms of what we can do with it and how many apps we can develop for it. Claro, básicamente ahora que tienen esta nueva tecnología que les ha costado y que por fin ha llegado, dice, esta edición debería ser un lugar donde no te quedes atorado, que puedas jugar con fluidez y el Star Map y el Mobiglass está para ayudarte para eso, ¿no? Y que ahora que tienen esto nuevo, pues que van a poder... Dice, el límite es el cielo.
porque pueden desarrollar un montón de apps. And it's all using new tech, it's clean, it's the way we want it. The other big new Utilizando esta nueva tecnología, que es limpia, es de la forma en la que queremos hacerlo, ¿no? feature is obviously the star map with the brand new interior map as well. Star Citizen is a game about exploring. It is a game about spacefaring. And even so, even when you're not going around in space, it's still about exploring. Star Citizen es un juego acerca de explorar, acerca de aventura espacial. Aún cuando no estás en el espacio y sigue siendo acerca de explorar cuando estás en un lugar. Without the star map, it's really difficult to do that, right? This makes it so much easier to navigate around, to finding what you want and where it is, and how to get there. Overall, it helps the player interact with the world, get to where they want to, do what they want to do more easily and quickly. Over. Definitely. Oh. Yeah, I agree. So, what did we learn this week? Well, we learned that Mobiglass is finally converted over to building blocks in the new card system, meaning that Flash, as we know it, has pretty much gone to live on a farm upstate. That the conversion sets the stage for the creation of multiple new apps going forward, and that the new internal map and star map have combined to become simply the map app. Now, of course, remember that all things you see on ISC are... Claro, el Star Map y el Interior Map se han combinado para llamarse el Map App, simplemente, ¿no? ...are a work in progress, and as any player of Evocati or developer alike may tell you, will continue to iterate between when you see it here and its upcoming release in Alpha 3.23. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. Y como cualquier Evocati os dirá, o cualquier desarrollador, pues es un trabajo en progreso y siguen trabajando en esto a medida que están sacando cosas. Y sí, chavales. ¿Os dais cuenta de...? O sea, realmente es otro rollo, es lo que decía. O sea, realmente... A ver, un momento, porque aquí se vienen cosas. Hi, I'm not in this episode, but they told me to show you this. Sí. Madre mía. Pues esto es una pasada, chicos. Esto es una pasada. A ver un momento porque no sé qué has puesto por ahí, pero... Ah, ya ves, eso es antiquísimo, tío. Eso es antiquísimo, efectivamente. Pues sí, chicos, se acabó el tema que teníamos antes, ¿no? O sea, ya es otra cosa. Sobre todo el tema aquí de poner, pues es lo que os digo, ¿no? Cuando queramos compartir una ubicación, esto aparece así marcado, ¿lo veis? Entonces, fijaros, aparece 11,75, 38, o sea, menos 11,75, menos 38,74, menos 55,62. Incluso aparece la fecha en la que lo hemos creado. Es bastante preciso. Esto es bastante preciso. Incluso, fijaros, lo que os decía, nosotros tenemos esta crucetita de aquí, ¿vale? Y aquí tenemos los números, menos 11,75, menos 38,73, menos 55,62. Cuando nosotros nos vayamos moviendo, ¿vale? Estos números van a cambiar. Por eso digo que es bastante fácil. A ver si lo podéis ver en otro lugar. Mira, ¿veis? Aquí se está moviendo con la WA y la SD. Mira, aquí se está moviendo, ¿veis? Esto lo hace con la W y la SD. Y esta es la crucetita que se mueve. Y fijaros en el número de abajo. En el número de abajo a la izquierda. ¿Lo veis? Mirad. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Entonces es un game changer, básicamente. Es un jodido game changer. Como ya os digo, o sea, las posibilidades de esto pues son infinotas.
En fin. Y lo del camino y todo eso, que te aparezca en el... O sea, es una pasada. Por cierto, que alguien ha saludado por ahí. Mr. Dainer. Primera intervención en el chat, bienvenido al canal. Vamos a ver quién más está por ahí. RV, Lobgus, Gato, Kuzuri, Chinarro, malísima. Sechuger también. Rat Scarlet también, Dani. Orneri también, Pedro también anda por ahí. Shurcio también, Sky, Carlos, Antare, Borja Presa. Riddick, ese Chinarro también. A ver, a ver, a ver. Ve, Dragon, qué emoción ver cosas nuevas y a la vez miedo. ¿Cómo que miedo? Soujiro. Lo de la chati. Ese fallo. Buenas, Luis. Buenas por viaje. Vale, pues voy a dejar esto ya. Voy a dejar esto ya preparado, chicos, para que se suba, ¿vale? Y que ya pues la gente que no haya podido verlo ahora, pues lo pueda ver más tarde. A ver, un segundito. Una duda. Vale. ¿Se podrá marcar una ubicación yendo en vehículo de tierra o a pie? A ver. Puedes marcar a pie, sí. Y si puedes marcar a pie, y si por ejemplo no se puede marcar en vehículo de tierra, que ahora mismo está pasando que cuando tú estés en el vehículo no te marca el minimapa. Mira, pasa una cosa rara, os voy a decir. Si yo estoy en un outpost, ¿vale? Si yo estoy en un outpost, en un centro de distribución, perdón, y estoy caminando a pie, arriba a la izquierda me dice que no tengo minimapa. Y le das al móviles y no aparece minimapa. Pero si me meto dentro del Ursa, tengo el minimapa del Ursa y el minimapa de lo de fuera. O sea, evidentemente hay cosas que tienen que arreglar, pero sí, Chinarro, se puede marcar cualquier ubicación. La idea es que se pueda marcar desde cualquier lugar. Si no se puede ahora es porque hay algún tipo de fallo, pero sí, se puede marcar cualquier ubicación. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a dejar esto subidito. Carlos, tío, es lo que... el Starman, efectivamente. The misgrap of biggest. Otro jueves más con el Inside está así. Tiene muchísimo. Viendo con